A dejarme 2 minutitos por punto y ya. El de Donato ahora. Rolando eso, huele hierro que flipa. Oh, qué fresquito, vamos. Dos. Sí, como su mierda, mi puta. Vale, la primera página, la 1. Nada. Consideraciones generales sobre el derecho, sobre derechos, prohibiciones y limitaciones en la licencia del software. Vale, tenéis que tener en mente que cuando adquirís un software no es lo mismo que adquirir un producto cualquiera. El software y en general todos los productos digitales tienen la característica de que se pueden replicar con facilidad. ¿Vale? Los archivos digitales, como es el caso del software, se puede replicar y se puede distribuir sin ningún tipo de problema hoy en día. Esto es un hándicap para vosotros que el día de mañana diseñáis aplicaciones, porque vuestra aplicación puede ser fácilmente distribuida sin que vosotros veáis ni un céntimo de euro. Y os puede provocar cierto desasosiego esta situación. Al principio, en los años 70, 1970, cuando se empezó a distribuir software, lo que se vendía, por ejemplo, lo que nosotros ahora utilizamos como Linux, que está basado en Unix, se distribuía el código fuente del sistema operativo. O sea, tú ibas a comprarlo, creo que valía unos 700.000 o $800.000, comprabas el sistema operativo, la empresa compraba el sistema operativo y le daban el código fuente del sistema operativo. Nosotros ahora, cuando vosotros, como hacéis cada fin de semana, compráis un videojuego distinto, no os dan el código fuente, sino que os dan, ¿qué os dan? El producto final, ¿no? Claro, una vez compilado. Os da el producto compilado, ¿cierto? Pero aún así, el producto compilado también se puede copiar. También lo podéis copiar, porque al fin y al cabo es una tira de unos y ceros muy largas, que esos unos y ceros los puedes poner en otro dispositivo y hacer una copia. No hay ningún tipo de problema por ello. Entonces, esto no entra en el examen, pero para que lo sepáis, entra en juego la legislación sobre propiedad intelectual. Cada vez que vosotros descargáis un software o compráis un software, estáis firmando un contrato. Ya lo sabéis, la ventanita esta que sale. Exacto. ¿Por qué? Porque el instrumento legal para la distribución del software es el contrato, por medio del cual el proveedor de software permite su utilización a terceros, los usuarios. Los derechos del proveedor, el proveedor tiene derecho a cobrar, y las prohibiciones y limitaciones que debe respetar el usuario. Bien. Vale. Estos 3 puntos sí que lo tenéis que tener presente. ¿Qué significa no exclusivo? Pues que el software te lo pueden vender a ti y se lo pueden vender a otro. ¿Hay software exclusivo? Sí. Si tú vas a una empresa para que te desarrollen una app para lo que sea, para una idea que has tenido o para una tienda que tienes, para lo que sea, ese software sí que es exclusivo. Entonces el contrato está sujeto a la exclusividad. Intransferible quiere decir que no se puede transmitir el software a terceros. ¿Vale? Esta cláusula es obligatoria en todo el software que compráis. Es intransferible. Y se debe utilizar solo para las necesidades del usuario u organización que lo ha adquirido. ¿Vale? Es exclusivo o no exclusivo, transferible o no transferible. El software libre es transferible. El software libre, si tenéis una página web vosotros, lo podéis poner ahí, que la gente lo descargue sin problema. Y únicamente para satisfacer las necesidades del usuario. Si una empresa compra un CRM complejo, no tiene derecho, cuando lo deja de utilizar, cederle
cederle la licencia a otro. No puede meterlo en Wallapop, digamos. Punto 2. Derechos, prohibiciones y limitación en las licencias de software propietario. Software propietario es el software por el que hay que pagar, ¿vale? Su antagonista es el software libre. Vale. Está sujeto a restricciones. Derecho de uso. Hace referencia a las licencias que dan derecho a utilizar ese software. Entonces, derecho de uso, pues aquí lo tenéis, puede ser uso personal, uso en un solo equipo de hardware. Cuando penséis en software no penséis solo en cosas que compráis en una tienda de videojuegos, pues hay software como el que visteis en el supercomputador que puede estar destinado solo para una máquina, solo para un equipo. Uso en un tipo de ordenador determinado, esto ya es más raro. Uso privado o comercial. Uso limitado a ciertos grupos sociales o sectores de actividad, esto ya es más raro, no se me ocurre ningún ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Llevar la restricción de uso personal hasta su extremo supone que, por ejemplo, si un usuario consumidor instala un software en su ordenador de casa, ningún otro miembro de su familia podrá utilizarlo. Asimismo, en el caso de que un usuario sea una empresa, tal restricción no solo la obliga a instalar el software en un único ordenador, sino también a designar a un empleado por copia de software como el único autorizado para usarlo. La prohibición de la copia es otra de las cláusulas que tiene el software propietario. La prohibición también de modificarlo. Y ya pasamos a las licencias de uso semilibres o pseudolibres. Sabemos lo que es libre, pero el concepto semilibre y pseudolibre puede ser un poco equívoco. ¿Qué se entiende por semilibre o pseudolibre? Corresponde a iniciativas procedentes de grandes compañías desarrolladoras de software propietario como Microsoft, Sun. Así tenemos la Microsoft Share Source Initiative, la antigua Sun Community Source, la Apple 1.x o Aladdin Free Public License. ¿Qué son semilibres o pseudolibres? Pues, por ejemplo, una cosa que hace Microsoft, seguro que habéis oído hablar del Chrome OS. Sí. Los Chromebooks, pues, que es un sistema operativo que no vale para nada, pero lo vende Microsoft. ¿Y qué es el Chrome OS? Pues Microsoft coge una distribución de Linux que se llama Debian, que es gratuita, mete y modifica unas cuantas cositas y a partir de ahí pues establece una licencia semilibre, ¿vale? Es como una mezcla de ambas cosas, coger un software que es libre, modificarlo y a partir de ahí venderlo. Bien, una curiosidad es que ¿sabéis cuál es la empresa que más invierte en software libre del mundo? Google, Apple. Yo diría Linux, ¿no? Sí, pero Linux no es una empresa. Bueno. La empresa que hoy en día, con diferencia, hay dos empresas. La primera es Microsoft, es la que más invierte en software libre, aunque parezca mentira. Y la segunda, invierte 10 veces menos, es Google, ¿vale? En la Free Foundation, el que aporta más dinero, con diferencia, es Microsoft. Y de hecho, en vuestros Windows podéis instalar, si tenéis el Windows 10 y el Windows 11, una cosa que se llama WLS, que es Windows Linux Subsystem, ¿vale? Windows ya ha creado una
una solución para que podáis tener los Linux que queráis en vuestro sistema operativo perfectamente trabajando. ¿Y por qué le conviene esto a Microsoft, invertir tanto dinero? Porque a partir de ese software, pues puede utilizarlo para desarrollar ellos un software de mejor calidad. De hecho, muchos de los cambios que hace Microsoft en el sistema operativo es para intentar seguir la estela de Unix. Vale. Pasamos a la prohibición de distribución, que no se puede vender, ni regalar, ni alquilar, ni prestar. Y con esto acabamos el tema 2. Así como el tema 2 habla del software propietario, el tema 3 habla del software libre. El proveedor de software libre permite expresamente a los usuarios usar y modificar, así como distribuir el software. Hay software que es libre y que si lo modificas lo puedes comercializar, es decir, puedes poner un precio, como es el caso de lo que ha hecho Google modificando Debian y creando el sistema operativo Chrome. Pero también hay software que si tú lo modificas tienes prohibido comercializarlo. O sea, puedes modificarlo, pero no comercializarlo. Aquí habla de derechos morales que no tienen ninguna... Libertades de uso y de copia. La libertad de uso, el usuario puede emplear el software libre sin restricciones, instalarlo en su equipo hardware, relacionar los archivos necesarios, ejecutarlo cada vez que desee, tal. Libertades de uso. Aquí sí que os tenéis que acordar de este tipo de licencia, que es la GNU GPL v2. Es la que nos da libertad de uso. Con libertad de uso se entiende el acto de ejecutar el programa sin restricción, ¿vale? En cualquier máquina, por cualquier usuario. Libertad de uso. Después está la libertad de copia, que como os podéis imaginar es el poder hacer cualquier tipo de copia de ese software. Vale, pero que tú puedas copiar un software, como pasaba antes con los videojuegos, pues no significa que tengas el código fuente, solo tienes el compilado, solo tienes los unos y los ceros, pero no tienes el código que lo ha generado. Esta es otra categoría dentro del software libre que no solo te da el software compilado, sino que te da también el código fuente. Con el código fuente lo puedes compilar y ya lo tienes. Pero es que además con el código fuente puedes saber exactamente cómo se ha hecho y modificarlo, incluso utilizar fragmentos de ese código para otro proyecto. Para permitir al usuario que pueda ejercer efectivamente esa libertad de modificación del código fuente, se refiere, el proveedor licenciante, es decir, que lo ha hecho, debe proporcionar el código fuente del software, o por lo menos ponerlo a su disposición a precio de coste de reproducción de la copia. Es decir, o te lo puede dar, o si te lo da en un CD, te tiene que cobrar lo que le ha costado el CD. ¿De acuerdo? Esas son las licencias GNU-GPL. Siempre que subís algo en un repositorio de GitHub, os pregunta por el tipo de licencia. Recordad, seguro que lo habéis visto. Sí, os pide un tipo de licencia. Hay un desplegable con el tipo de licencia, desde hacerlo privado hasta GNU-GPL, versión 2, versión 3. Libertades de distribución y comunicación pública. Tampoco tiene muchas las condiciones para distribuirlo. La directiva o el tipo de licencia GNU-GPL siempre está asociado a que tú lo puedes distribuir y lo puedes modificar y tal, pero tienes que indicar el copyright. Es decir,
este software ha sido creado por tal, y pues ahí el creador, el autor original, y modificado por tal, ¿vale? No te puedes olvidar del creador y poner que ha sido tú el creador. Es lo que se llama copyleft. La licencia GNU GPL siempre es copyleft, es decir, hay que respetar al autor original. Y de la versión 2 pasamos a la versión 3 de GNU GPL y con esto ya acabamos. La versión 3 ha introducido un ligero matiz a la obligación de copyleft, tan estricta de tener que redistribuir el software derivado con la misma GNU GPL. Es decir, lo único que varía de la versión 2 a la versión 3 es que si tú tienes un software en la versión 2, puedes después distribuirlo, pero ascribiéndolo a la versión 3. Pero si está en la versión 3, se va a quedar toda la vida en la versión 3. Bien, ¿alguna duda de todo esto de las licencias? Con que os suene un poquito ya está. Después, si el día de mañana en el examen os pregunto una cosa más específica, estará dentro de estos apuntes. ¿De acuerdo? Recordar, diferenciar software propietario o software de pago con software libre. Tanto dentro del software propietario como del software libre, bueno, dentro del software propietario pueden haber restricciones de quién lo puede usar, en qué máquina se puede usar, hay restricciones en copiar, en distribuir, mientras que el software que es libre no tiene estas prohibiciones, pero sí que tienes que cumplir, depende de la versión 2, tienes que poner el autor, la versión 3 también, ¿vale? Tienes que respetar el tema de la autoría. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora tenemos la